Imaginen por un momento, octubre de 1962. El mundo entero con el corazón en un puño. Estábamos literalmente a un paso de una guerra nuclear total. Pero, y aquí viene lo increíble, lo que casi nadie sabía es que el destino de todos, en esos minutos de pura tensión, no estaba en manos de presidentes o generales, sino de una sola persona. Venga, vamos a viajar a ese momento. Estamos en plena crisis de los misiles de Cuba, el punto más caliente de la Guerra Fría. La tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética se podía cortar con un cuchillo. De verdad, cualquier fallo, cualquier malentendido, por pequeño que fuera, y, bueno, se desataba el apocalipsis. Y claro, uno se pregunta, ¿de verdad el mundo estuvo a minutos de la aniquilación? Parece el guión de una peli de Hollywood, ¿verdad? Pues la respuesta es un sí rotundo, y es mucho más aterradora de lo que nos imaginamos. La civilización, así como suena, nuestra civilización pendía de un hilo finísimo. Pues bien, esta es la historia de la persona que se encontró justo ahí, al borde de ese abismo. La historia de un hombre cuya decisión, tomada en silencio, nos salvó del precipicio sin que el resto del mundo, sin que nosotros, nos diéramos ni cuenta. Y lo más curioso de todo es que en el centro de esta historia, que es increíble y que poquísima gente conoce, no vamos a encontrar al típico héroe que sale en los libros de historia. Para nada. Se llamaba Vasily Arkhipov. A ver, ¿quién era? Pues un oficial de la Marina soviética. Un hombre que era, por así decirlo, un producto del sistema. Alguien entrenado para obedecer órdenes, sin rechistar. La obediencia no se cuestionaba, simplemente se ejecutaba. Y ojo, esto es súper importante, porque hace que lo que hizo después sea todavía más increíble. Es que si nos ponemos a pensar en quién podría salvar el mundo, ¿qué nos viene a la cabeza? Pues un político con mucho carisma o un general famosísimo, ¿no? Bueno, pues la realidad en esta ocasión fue completamente diferente. El héroe de nuestra historia no estaba en un despacho con aire acondicionado, no, estaba metido en un tubo de metal bajo el mar. Venga, ahora vamos a meternos de lleno en el escenario. Vamos a sumergirnos, y nunca mejor dicho, en el lugar donde todo pasó. Un sitio claustrofóbico, completamente aislado y sobre todo súper peligroso. Ese fue el teatro de operaciones de una decisión que podría haber cambiado el mundo para siempre. A ver, pongamos los datos sobre la mesa. Tenemos el submarino B-59, que está por ahí navegando cerca de Cuba. Y no es un submarino cualquiera, lleva un regalito. Un torpedo nuclear con una potencia, para que nos hagamos una idea, similar a la bomba de Hiroshima. Pero lo peor de todo, el punto clave, es que habían perdido el contacto con Moscú. Estaban completamente solos, a ciegas. Y de repente, ¡boom!, explosiones. Eran los barcos de Estados Unidos que estaban lanzando cargas de profundidad. Ojo, eran solo de aviso, para obligarles a subir a la superficie. El problema es que la tripulación del B-59 eso no lo sabía. Para ellos, metidos en esa lata de sardinas, esas explosiones solo podían significar una cosa. Estamos bajo ataque. La guerra ha empezado. Y es que hay que imaginarse el panorama ahí dentro. Un auténtico infierno. La temperatura por encima de los 40 grados. 40 grados. El aire, cada vez más viciado, casi no se podía ni respirar. Y claro, con todo esto, el estrés era brutal. La tripulación estaba al límite, con los nervios a flor de piel. Una auténtica olla a presión. En medio de todo ese caos, el comandante del submarino saca una conclusión, que en ese momento parecía lógica, pero que era terrible. La Tercera Guerra Mundial acaba de empezar. Y si la guerra ha empezado, su deber como soldado es contraatacar, con todo lo que tienen. Y aquí, justo aquí, llegamos al momento clave. Al punto de inflexión, el momento en el que la historia del siglo XX y la nuestra pudo haber cambiado radicalmente. Toda esa tensión, todo ese miedo, todo se reduce a una sola decisión. A ver, el protocolo para lanzar ese torpedo estaba pensado justamente para evitar una catástrofe. Hacía falta el visto bueno de 3 oficiales. El comandante, convencido de que la guerra había empezado, da la orden. ¡Lanzar! El oficial político le secunda. ¡Lanzar! O sea, 2 de 3 votos ya están a favor de desatar el infierno nuclear. Faltaba solo uno. Y entonces, Vasily Arkhipov pronuncia la palabra que lo cambió absolutamente todo. No. Así de simple. Un no rotundo contra la opinión de sus superiores y contra todo el pánico que se respiraba en ese submarino. Pero ojo, que no fue un no porque sí, un acto de rebeldía sin más. ¿Qué va? En medio de ese infierno, Arkhipov es el único que mantiene la calma y razona. Piensa. A ver, un momento. ¿Estas explosiones son de verdad un ataque? No lo sabemos. No tenemos confirmación de Moscú. Y como disparemos nosotros, vamos a provocar una reacción en cadena que ya no habrá quien la pare. Al final, su no se impuso.
Logró convencerlos. Pero lo que vino después no fueron medallas, ni reconocimientos, ni desfiles, nada de eso. Lo que vino fue un silencio larguísimo. Después de una discusión que tuvo que ser de infarto en ese ambiente asfixiante, Arkhipov logra convencer a los otros. El torpedo nuclear se queda donde está, el submarino sube a la superficie y bueno, la crisis de los misiles, como sabemos, se acaba resolviendo por la vía diplomática unos días después. Pero su historia, su acto heroico, quedó enterrado en los archivos. Durante décadas nadie supo nada. Y esto es lo más fuerte de todo. Mientras en la superficie el mundo respiraba aliviado, celebrando que se había evitado la guerra, nadie, absolutamente nadie, tenía ni la más remota idea de que en el fondo del mar un hombre nos acababa de salvar a todos, de nosotros mismos. La historia de Arkhipov va mucho más allá de la Guerra Fría, ¿eh? Nos enseña algo fundamental sobre lo que es el coraje de verdad y cómo actuar bajo una presión extrema. Es que esto nos hace pensar, ¿qué es ser un héroe? La valentía de Arkhipov no fue la del típico guerrero que se lanza al combate sin pensar, no. Su valentía fue mucho más sutil y quizás más difícil. Fue la de un hombre que, con una presión que no podemos ni imaginar, tuvo el coraje de pararse a dudar, de cuestionar una orden, de poner el autocontrol por encima del pánico. Y todo esto nos deja con una última pregunta. Una pregunta que da que pensar. En nuestro mundo, que siempre premia la acción rápida, el ser decidido, ¿cuántas veces la verdadera salvación no ha venido de un sí, sino del coraje inmenso de una sola persona para decir no?